Hola, hola a todos. Bueno, iniciamos esta noche con algo muy especial. Les he venido diciendo que hay que cambiar el chip en muchas cosas, pero una de esas cosas que definitivamente hay que cambiar el chip y que hay que construir y se construye en la diferencia es lo que hoy tenemos como derecho penal, que no sirve para un carajo, que no está sirviendo para nada. Y por eso nosotros estamos comprometidos en esa ley que el que la hace la paga. Y hoy tengo un invitado muy, muy especial, una persona que he admirado mucho, que está en otra, algunos dicen en la otra corriente, pero que nos acercamos más con las ideas. Yo creo que hay que empezar a romper esquemas y esos esquemas se inician cuando uno escucha a las otras personas, porque argumento va, argumento viene y podemos cruzar y entre todos entender que podemos construir país desde diferentes visiones, pero siempre construyendo. Y por eso he invitado hoy a Germán Navastalero, que ha sido profesor, que ha sido un berraco, que ha sido congresista ya hace muchísimos años. Y pues no, Navit, ¿le puedo decir Navitas o doctor Eduardo, no Germán faltaba. Navas? Aquí estamos en un debate entre dos personas que tienen el mismo objetivo, tratar de modificar, como usted lo dice, el chip. Aquí no se trata que somos de derecha o de izquierda, a mí eso no me importa. Se trata de la justicia que la gente quiere, que la gente necesita. Por eso cuando usted me habló de este proyecto, le dije, hombre, doctor Rodríguez, yo lo acompaño. Lo acompaño porque aquí no hay que ser tan clásico. Aquí sí toca ser un poquito chipcha, en el sentido de que la justicia que necesitamos es para el pueblo colombiano. Eso es lo que necesitamos. Y coincido con usted. Es mejor que les pongan una peda pequeñita, pero que les pongan algo. Pero es que aquí les ofrecen 40 años y no les dan nada. Esa Así es la es. verdad. Y el proceso es muy largo, un proceso largo, netamente garantista para el victimario, pero nunca para la víctima. Y realmente el ciudadano de a pie ve que no hay justicia. Pero ahorita cuéntanos un poco desde su perspectiva. Usted ha sido académico, usted ha sido un hombre que pues construyó, digamos, también un programa de cuánto, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cuánto Sí, aprendió? señor. ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? ¿Cómo usted ha visto la justicia? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? No, ¿Qué ha pasado? mira, curiosamente, ayer me llamaba un sociólogo y periodista a preguntarme sobre una investigación en la cual intervine yo hace muchos años, que era el proceso de Bobby Moore. Y me hacía la misma pregunta que usted me está haciendo. Si la justicia entre la época del proceso de Bobby Moore y la de ahora ha mejorado. Y yo tuve que reconocerle a este abogado y sociólogo que ha desmejorado. Esto va para atrás. Aquí nos pusimos a montar un sistema acusatorio sin estar preparados ni siquiera mentalmente para enfrentarlo. Por eso el fracaso nuestro. Yo trabajé en el sistema viejo, en el inquisitivo que tú conociste, y donde el juez tenía cierta responsabilidad y lo llevaba a entregárselo al superior. Ahora, aquí el fiscal no hace nada y el juez pues no tiene tiempo tampoco. Pues sí, han errado las cosas. Usted y yo hemos dicho que la acusación no es un acto de jurisdicción, sino de acusación, hemos dicho. Y decimos, no tiene por qué quitársele a la víctima la posibilidad de hacer la acusación. Yo logré, siendo ministro de Justicia, el doctor Vargas Lleras, modificar la Constitución para que se le permitiera a la víctima hacer su acusación. Sin embargo, la Fiscalía volvió y salió y metió mano ahí y la redujo a lo que quedó ahorita, que solo en los casos de pequeñas causas, que en una época se llamaban contravenciones y en otras contravenciones de policía. Y yo digo, ¿y por qué? La idea en un principio, que la tuvimos con Vargas Lleras, y esto era que darle a la Fiscalía un plazo. ¿Sí? Si en 6 meses la Fiscalía no ha hecho nada, que la víctima lo pueda hacer. Así es. Para que, pero de todas maneras, en lo que hemos hablado usted y yo, de la justicia de pequeñas causas, esa pelea de los borrachitos en Aquitania que se dan un par de botellazos, ¿para qué montar un proceso penal ahí cuando se puede solucionar a través de medidas como las que estamos buscando? Es decir, no ocupemos un fiscal para esa acusación, la podría hacer el inspector de policía. ¿Por qué no? Así Es que es. la acusación no es un acto del juez, es de una de las partes.
Eso es la idea, digamos, en Aquitania, usted que ha estado allá y las peleas en los bazares, con el sistema actual, esa pelea del bazar se convierte en un proceso que no Y termina tiene nunca. impunidad, no En pasa nada. en la antigüedad, el inspector de policía los llevaba y les metía su canazo ahí de 3 días y se acabó el problema. Hay que volver un poquito atrás. Y por eso lo estoy acompañando a usted, doctor Edward. No, y hay que contarle de pronto a la ciudadanía que nos ve de qué se trata la ley que pues algunos, o bueno, yo le he denominado el que la hace la paga, pero creo que es un tema para que realmente exista justicia. Y eso es un proyecto de ley que se enfoca primero en la víctima, que nunca hablábamos de eso. Sí, Todo no. siempre es el victimario, castiguemos al victimario, y muchas veces no entendemos que el que le robaron el celular es el pagano, es el que necesita que le hagan justicia, es el que necesita que le ayuden, el que sale a la calle, porque al otro día sale a la calle y sale con miedo de que ya no le van a robar el celular, sino que le van a dar una puñalada. Creo que es empezar a cambiar ese primer estilo y por eso nosotros hemos dicho, y algunos me decían, hombre, deje de ser soñador, pero creo que ya se aprobó en primer debate y seguimos soñando con que el primero, la víctima, y se indemniza a esa víctima. ¿Y se le indemniza con qué? Primero, monetariamente, porque es que cuando cogen a una persona, la atracan, resulta o el rompevidrios, lo llevan a palo quemado y esa persona tiene que ir a poner la denuncia, esa persona tiene que ir a contratar de pronto un abogado y pierde su medio día de trabajo y no hay incentivos para denunciar. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es cambiar el chip y entender que la víctima debe ser el centro del proceso. Y por eso a esa víctima hay que indemnizarla. ¿Y qué dice yo me fui en Navidad, le cuento aquí entre nos, a donde un magistrado de la Corte Constitucional, porque la fiscalía que no cambia el chip, que en su momento estaba Néstor Humberto y luego estuvo el otro fiscal, los técnicos decían, no, es que esto es enriquecimiento sin causa. Si usted le pide que le devuelvan lo del celular y lo de los buses y todo eso, eso es un enriquecimiento sin causa. Le dije, no, señor, el propio magistrado de la Corte Constitucional me dijo, eso no es enriquecimiento sin cláusula y nosotros ya nos hemos pronunciado al respecto. Y usted puede decir en su ley que puede indemnizar hasta con 3 veces de la indemnización integral o los daños integrales. Un aspecto que nunca tienen en cuenta. Es que le robó 500,000, ya le devolvió los 500,000. Sí, señor. Y el dolor moral, el sufrimiento de esa persona, su pérdida de tiempo, eso no requiere compensación. Por eso aquí se ha hablado siempre de perjuicios económicos y perjuicios morales. La idea suya es recoger las dos. Páguele lo que devuelva de la cosa y páguele ese sufrimiento que habrá que tasarse de alguna forma. Eso es cierto. Y entonces, por eso trae la ley que le indemnizará hasta con 3 veces los daños materiales causados. Esos son daños de los buses, eso es el celular que si valía $1,000,000 de pesos, le pague hasta 3 veces el celular, o sea, hasta 3 millones de pesos. Pero por una parte, sí indemniza a la víctima, pero por otra parte desincentiva a ese ladrón a que siga cometiendo los delitos, porque le castigan lo que más le duele, el bolsillo, la plata. Esa es la primera razón y ese es el primer eje central. Mire, pero usted me puso un ejemplo que me contaba una señora aquí abajo. Resulta que a la señora le hurtaron su cartera. La dejó encima mostrado, la quitaron y al sujeto lo aprenden. Y la angustia de la señora pierde toda la tarde y me dice la señora doctor y lo soltaron. ¿Y por qué? Dije, porque lamentablemente, por razón de la cuantía y que no hay violencia, dice yo, este ejemplo, usted tiene toda la razón, a usted le hicieron perder toda una tarde y ese tipo se va contento porque sabe que puede volver y está jugando a que no lo agarren. Le decía, doctor, y yo le sugerí, vaya a un consultorio jurídico para que le ayuden, pero digo que está perdiendo en Colombia el tiempo porque el sujeto ya estará haciendo lo mismo con otras personas. Exactamente, entonces eso es uno de los elementos sustanciales que cambian. Nos enfocamos en la víctima y castigamos el bolsillo. Segundo, tiene un componente de que creo que el país tiene que aprender a construir una verdadera, digamos, paz. Y cuando digo verdad, construir una verdadera paz es decir
que si esa persona se robó el celular o esa persona también, porque esto también va para lesiones personales, cogió y le dio un puño, y voy a poner este caso, coge y le da un puño en una fiesta en Aquitania, Boyacá, coge, pum, le da un puño, hoy queda en plena impunidad. Lo que va a permitir esto es que el acusador privado, el fiscal, inclusive yo diría que un procurador, pueda llevar el caso y decirle, bueno, señores, venga, ¿qué fue lo que pasó? No, mire, le pegué un puño. Ah, bueno, indemnícelo, pero ahí viene otro componente. Pídale perdón a la víctima. Eso sí es un verdadero, empezar una verdadera resocialización, entender que la embarró, que se cometió un delito y empieza a cambiarles también el chip. Oiga, eso es cierto, mire, como la gente me coge a mí de consultorio y me contó que al hijo le dieron un puño y le pusieron un ojo negro y todo, y que le dieron 5 años de incapacidad, y que ¿qué hace? Digo, doctor, pero es que no nos dio ni para el médico, y lo soltaron también que por la incapacidad. Ella tenía razón. ¿Por qué a ese sujeto antes de soltarlo no lo obligan a que por lo menos le paguen los remedios del pistero a esa persona? Pero no, no, como tiene menos de 3 días, por favor, en mi época, a ese sujeto yo le metía 3 días de arresto. Exacto. Y si quería salir, pagaba 2 pesos por conmutación. Y si se excedía, le podía meter hasta. Entonces la gente, ante eso, un poquito de paz, digo, me tocó a mí en un sector de Bogotá poner paz a punta de eso. Aquí, esto es con 72 o con las 10 días. Y se acabó. ¿Entendieron? No, ¿verdad, doctor? ¿Entendieron? La perseverancia. Sí, claro, entendieron. O sea, en aquella época era muy problemático ese sector. Mucha chicha. Y viene otro tema para que los que nos están viendo, y es que no solamente le pida perdón, sino que también se comprometa por escrito a no volver ni a perseguirlo ni a delinquir. Y eso tiene que quedar también dentro de la sentencia que se le emita a esta persona, y por eso decimos que el que le hace la paga. Y además de eso... Doctor Eduardo, en aquella época existía también, independiente de los 3 días, una caución, que todavía uno ve en las películas gringas todavía, eso de que no, en 20 metros no se puede acercar. En aquella caución se decía que no podía perturbarla ni por sí ni por interpuesta persona, so pena de incurrir en multa de tanto, hablo de aquella época. Entonces, le adjudicaba uno las 72 horas y con la caución quedaba latente que si volvía a molestar, le iban a clavar su multa. Eso era en aquella época. Todo ha cambiado. Entonces, por eso nosotros creemos que se le tiene que generar una caución y un compromiso de no volver a delinquir o de no acercársele a la persona. Y viene otro componente, y es que hoy los delincuentes dicen, bueno, métame a la cárcel, tengo desayuno, almuerzo y comida. Y lo que se están volviendo es una manada de vagos que van a las cárceles a especializarse en el crimen en vez de resocializarse. Creo que eso también permite un cambio, porque lo que nosotros queremos es que trabajen y estudien en la cárcel. Que trabajen y estudien en la cárcel. Primero, el estudio es muy importante. Usted me contaba y hemos hablado que en España salen con maestría, salen con su bachillerato. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar el chip, porque una mente desocupada, yo siempre he dicho que es un taller del diablo, Navitas. O sea, si yo no tengo nada que hacer, sino delinquir, estoy pensando cómo le hago daño al del otro patio en vez de realmente ser productivo. Y por eso eso que usted dice, le cuento una cosa para que vea la mentalidad del colombiano, cómo es una mentalidad egoísta. Cuando el doctor Bernardo Echeverri Osa fue director de prisiones por primera vez en el año 68, él ideó los talleres de trabajo en la picota en aquella época, y especialmente en carpintería y zapatería. Y eso estaba funcionando. Y el recluso recibía un estipendio por eso, y una especie de ahorro. Los industriales le hicieron la guerra a Echeverri Osa porque dijeron que estaba compitiendo deslealmente con ellos, ya que el trabajador que tenían en prisiones trabajaba por cualquier cosa. Sí, y eso no era cierto, porque había un equilibrio. Era la envidia de que el preso tenía trabajo. ¿No? El doctor Echeverri tuvo toda clase de problemas porque él fue defensor acérrimo del trabajo en las cárceles y de montarles la industria. Y en aquella época, no sé cómo esté ahora, eso llegó a funcionar en carpintería y en zapatería. Pues, ¿por qué me dirá usted que? Porque mi mamá era trabajadora social y ella hacía labor social en la picota, por eso conocí estos talleres allá.
Pero además, Navitas, creo que también es el momento de cambiar este sistema que tenemos que no está funcionando para nada. Y en el proyecto, en el otro proyecto de ley que tenemos, que es el de cárceles, va a permitir que el actual recluso trabaje, primero estudie y segundo trabaje. Estudia a través del SENA y trabaja con una inversión, por ejemplo, que es un tema que vamos a incentivar, que los privados inviertan en la cárcel y, por ejemplo, hagan maquilas y paguen un sueldo diferencial. Parte de ese sueldo iría para la familia, porque muchas de esas familias hoy pues no tienen, o la persona que va a la cárcel era la que las mantenía. Entonces, parte de ese sueldo va para la familia, parte para mejorar sus condiciones en el establecimiento carcelario y parte para ahorro, para que cuando salga tenga algo productivo que hacer y genere un emprendimiento. En eso también estamos comprometidos y creo que eso es parte también de lo que nosotros, digamos, que complementa el proyecto de ley. Cuando usted me ponía a soñar con ese proyecto suyo, me llamó la atención eso que usted dijo aquella vez, de que el sujeto al estar trabajando allá, una porción de esa se destinaba para la familia. Y yo dije, el doctor Edward está ahorrándose los procesos de alimentos, porque es cierto, si usted dice, por derecho, al estar recluido usted, yo pensé, porque pareció chistoso, al estar recluido alguien tiene que mantener a sus hijos, y usted está trabajando, yo le descuento y yo le mando la cuota, es decir, le ahorran a esta pobre mujer iniciar un proceso de alimentos porque la cárcel le dice, de lo que está ganando aquí, venga señora por su... Es una buena idea. Digo, usted está soñando. Lo importante es que despertemos a una realidad. Así es, así es. Y Navitas, por eso se llama el que hace la paga, porque además esto tiene un tema que usted y yo lo hemos hablado muchas veces y es penas efectivas. Mire, no nos digamos mentiras, Navitas. Hoy una persona la condenan a 8 años en teoría después de un largo proceso, o si se allana cargos, le descuentan el 50% de la pena. Si se le descuentan el 50% de la pena, lo condenan a 8 años y ya sabemos que 4 años es excarcelable. Por eso es que vemos que al otro día ese delincuente sale para su casa común y corriente a victimizar otra vez a la gente del barrio. Entonces, yo soy de la granja, Navitas, y yo le decía a la ministra y le decía a la alcaldesa Claudia, que también creció allá en el barrio La Granja, le decía, miren, nosotros tenemos que incentivar y ojalá nadie, el deber ser de una sociedad es que ojalá nadie vaya a una cárcel, porque tuvo la prevención, porque tuvo educación, porque tuvo calidad de vida, porque el Estado le ayudó y porque también trabajo. Ese es el ideal, que nadie toque una cárcel. Sin embargo, cuando cuando hoy la tocan, hay que ser claros, y es que la persona se va al otro día para la casa, lo condenan a 8 años, que uno dice, wow, por fin alguien hizo algo, pero eso es una mentira, porque le dan 4 años de prisión y 4 años es excarcelable, se va para la casa. Entonces, no hay lugar a captura, no, tiene todas las razones, Eduardo. Sí, por eso la víctima se siente ofendida. Claro. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo que soltarlo porque esto tiene libertad provisional. Entonces, ¿para qué le hicieron perder? Y ese tipo nunca va a volver, jamás va a volver, ni el fiscal va a tener tiempo de atenderlo. Eso es la impunidad. Usted está viendo el retrato exacto de la impunidad. No es una caricatura, es la realidad, la verdad. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de penas efectivas es que al primer delito vamos a recoger hasta 1 año y 2 meses a la persona. Y voy a poner el ejemplo. Miren, nada más. Si alguien cogió o estuvo en una fiesta y se agarró con otro, ¡pum!, le cascó, le tendrá que ir con esta ley ante el fiscal, ante el juzgado, negocian y le dicen, mire, yo tengo que trabajar. Es mejor que usted me dé a mí 8 días de cárcel, 8 días de prisión, o 1 mes, o 1 año y 2 meses, o 3 días. Yo lo indemnizo a usted, yo le pido perdón, me comprometo a no volver a delinquir y voy a hacer un trabajo social, además de eso, que eso es parte de la cultura ciudadana. Pero deme solo 8 días, o deme 3 días, o deme 5 días de cárcel. Esos 5 días de cárcel para una persona de bien que cometió un delito, que se equivocó, es toda una eternidad. Y de seguro nunca más va a volver a ponerle la mano a otra. Yo estoy de acuerdo, Eduardo, perfecto, de acuerdo con usted.
Lo que pasa es que como aquí todo se ha vuelto de la venganza, es que hay que meterle 50 años. No, no, póngale algo que vaya a cumplir. Cuando uno dice, te pusieron 40 años y uno mira, eso se reducía a 10 a punta de rebajas. No, no, no. La justicia que usted imagina es una justicia que no se venda a plazos, es una justicia efectiva, que es lo que yo he pensado siempre. Yo le digo, le voy a poner 30 días de arresto y son 30. No decirle que le voy a poner 10 años y paga 30 días, no sé, son 30 días y listo, punto. Así debe ser. Penas pequeñas, pero que se cumplan. Pero ahora, no se cumplen las pequeñas y tampoco se cumplen las grandes. Exactamente. Entonces, por eso nosotros cuando nos vienen y nos dicen que no, que tranquilo, que esto es, que aumentamos la pena, no, 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 nosotros no necesitamos es que se cumpla la pena y que la persona se resocialice realmente. Y tenemos algo con esto, y es que la persona con este proceso va a tener ya su antecedente penal, para que si lo vuelve a hacer, o se vaya por la ley ordinaria, o con la actual ley, o con esta ley del que le hace la paga, pueda acceder en un segundo oportunidad, o una segundo strike, a una pena entre 1 año y 2 meses, a 2 años y 4 meses. Y si lo vuelve a hacer, se va en la máxima que hoy tiene la ley, que es hasta 13 años. Entonces ya tenemos la famosa reincidencia, que eso es muy importante. Y también la Corte dijo... Sí, pero, y explicamos cómo. Mira, Eduardo, como hay gente que está... Mire, el reincidente no es aquella persona, que quede claro, que ha cometido 2 veces el mismo hecho, no. Reincidente es aquel que ha sido condenado. Condenado. Se puede robar 10 celulares. Así Mientras es. no haya condena, no es reincidente. Entonces, bajo este aspecto, tenemos que decir con la tesis del doctor Edward, le vamos a poner 35 días de arresto o de prisión, porque ya la arrestó por esto. Si lo vuelve a cometer, ya está reincidiendo, porque ya tiene una pena pequeña todo, pero privativa de la libertad. Y así acabamos con el samerito que discutíamos hoy con la fiscalía del problema de la falta de antecedentes. Exactamente. Y esto con una idea suya y mía, Navas, que también hay que ponerla en el tapete, y es la famosa fianza, que creo que es un elemento, un mecanismo importante. Y si el man no comparece, pues pierde la plata, ya vamos a buscarlo penalmente con otras alternativas más duras, más severas, pero pierde la platica. Yo creo que eso ayuda a comparecer, para que le devuelvan su plata. Tienes toda la razón, y creo que tú viviste en los Estados Unidos y tuviste que ver los juicios pequeños allá. Allá usted lo llevan inmediatamente, usted puede salir, pero déjeme una fianza. Y la fianza puede ser 50, 100, 200, hasta $1.000.000. ¿Lo tiene? Préstelo para acá. Yo le preguntaba, bueno, ¿y esa plata para qué? Dijo, porque si el tipo no nos cumple, con esa platica gastamos para recuperarlo a él. Entonces, aquí existió el sistema de las fianzas y había que consignar en el Banco Popular, recuerda usted, no sé si no, usted no alcanzó a litigar en aquella época. Entonces, pero estaba en el Banco Popular y esa plata la tenía ahí el fondo rotatorio y se suponía que eso iba para inversiones en la justicia. Y eso valía millones, eso se congeló y no sé qué pasaría con esos fondos. Se podía volver a repensar en eso, pero dale, usted tiene una idea, es que esa caución, una vez se pierda, inmediatamente se destine, según usted, vi un proyecto suyo, a mantenimiento de prisiones. Una buena idea también podría ser. O para la víctima. Eso. Fue la propuesta mía cuando yo le dije al primer fiscal hace mucho tiempo, ¿por qué no hacemos una cosa? Pongamos estas cauciones y que si no cumple, esa plata la pierda en beneficio de la víctima. Ah, no, es que este es un país pobre, me dijo el señor aquel que fungía de fiscal. Entonces, somos pobres y podemos robar, pero somos pobres y no podemos pagar, no paguemos. Si vamos a robar, paguemos también. Así es. Yo creo que eso es un gran tema, y la fianza es muy necesaria. Yo creo que la fianza es una garantía de comparecencia muy grande, y depende ya el juez el que le determine, mire, usted cuál es su condición económica. Si usted es rico, entonces la fianza será muy alta, pero si usted no tiene los medios adquisitivos, podrá ser medio salario mínimo. Eso lo determina el juez, pero a la hora de la verdad, Navitas, eso ayuda a que comparezcan al proceso. Y estoy de acuerdo con usted, mi doctor. Por eso invitamos aquí a los que están escuchándonos. Si tienen sugerencias, háganoslas llegar.
Ni el doctor Edward ni Germán Navas tienen toda la razón. Así Tenemos una idea que debemos plasmarla en ley, pero si ustedes tienen críticas constructivas, la aceptamos. Es que no, nuestra palabra no es la última, porque si no ahorita salen todos a criticarnos, señores. Estamos proponiendo, escuchamos a los que no estén de acuerdo y que nos digan por qué no están de acuerdo. Y es cambiar también un poco el tema penal de esas contravenciones que hoy se han convertido en impunidad total, porque no pasa absolutamente nada, porque digamos la verdad, un juez, un fiscal, nunca va a llevar ese caso o se demora porque tiene una rume de procesos que leer y creo que la verdad es que nosotros necesitamos cambiar el chip y hacer de esa justicia una justicia eficiente y todo eso acompañado de la gran figura que usted hizo, que es la figura del legislador privado. Carolina Chávez desde Nueva York nos escribe, doña Carolina, a felicitarnos. Sí, ahí vi larga vida a Germán Navas Talero, Carolina Chávez, y también vi a otro amigo ahí, a Juan Diego Angulo del Cauca, y bueno, hay otras personas que Rodolfo Hurtado, así se construye país con el diálogo, así es, Nicolás Monroy, excelente espacio para hablar de temas importantes en nuestro país. Es eso, Navas, es entender que todos tenemos buenas ideas y todos podemos aportar y todos podemos construir nación. Eso es un tema, Néstor bien dice que bien, es un tema que tenemos que tenerlo como visión de país y creo que usted en eso ha sido un hombre muy, Raúl dice, sería muy interesante un proyecto de ley de los 2 últimos años. Eso existe. Eduardo, yo le conté a usted que ese proyecto que está pidiendo doña Ruth existe. Yo soy autor de esa ley que obliga a don Raúl. Yo soy don Raúl, autor de la ley que obliga a dar enseñanza jurídica a niños desde la primaria hasta el bachillerato. ¿Por qué? Porque el ciudadano colombiano se enfrenta a una ley que desconoce. Y entonces yo no le puedo exigir al patrono en el campo que sepa que es un salario mínimo si nunca se lo enseñaron. Eso está vigente y nunca el Ministerio de Educación quiso poner en práctica eso. Me preocupaba mucho un problema que uno ve en los pueblos y aquí en Bogotá, el titular del derecho de propiedad no reconoce nunca el derecho del poseedor de arrendamiento. Entonces, cuando no le paga el arriendo, va y le cierra la puerta y dice, porque esto es mío. Pero es que a esa persona nunca le enseñaron en la escuela que cuando uno arrienda un bien, el derecho de goce es del que está pagando y que si no paga hay un procedimiento y termina. Los linderos, ¿qué es acerca, hombre? Señores, si no de acuerdo en la cerca, vaya al proceso de linde amojonamiento. Eso es lo que yo quería que le enseñaran en los colegios, que le enseñaran al chinito. Mire, si usted tiene un hijo, tiene que, desde que esté en el vientre de la mamá, ya tiene que darle alimentos. Ellos no son animalitos, nunca les enseñaron eso. Doctor, mire, busque mi ley, ahí está, y no la han puesto en vigencia. ¿Qué? ¿Por qué no tienen plata? Digo, les cuesta algún trabajo pagarle a un abogado en un pueblo para que les enseñe cosas elementales a estas gentes. Una cátedra de eso, no quisieron. De verdad que el deseo del señor Hurtado ya se cumplió, pero no se cumplió la ley que hizo exactamente concreto su derecho. Así es. Dice José Ernesto, justicia eficiente y eficaz, y eso es lo que queremos. Pero Navitas, sigamos hablando de estos temas que me parecen maravillosos, pero hablemos un poco también de usted. ¿Cómo ha sido esa experiencia del Congreso? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué no le ha gustado? Usted siempre dice las cosas como yo por su nombre, así que en eso nos coincidimos. Usted me ha tocado decepcionante. ¿Por qué? Porque en la universidad nos decían, el legislador en su sabiduría dijo tal cosa. Y yo sí creía que el legislador era sabio, yo sí creía. Y cuando llego ahí, digo, no, estos no pueden ser sabios. Cuando hacen las cosas que hacen, cuando producen, ¿cuál sabiduría? Es un abuso del profesor decirle al estudiante que el legislador en su sabiduría. Yo digo en la universidad, digo, el legislador en su ignorancia tal cosa. Y cuando salen nuevas disposiciones en materia penal, como son, digo, mire, todos los martes, estos caballeros proponen una modificación del Código Penal para inmortalizarse y ustedes sufren aquí, pero tengo que explicárselas. Aquí todo el mundo quiere improvisar. Yo sería el criterio de un filtro para los proyectos de ley. No es. Pero usted, yo no estoy diciendo, a usted le consta, ¿sí?,
que yo he dicho que me dejen hundir cuanto proyecto llegue. ¿Por qué? Y en esto los periodistas tienen mucha culpa. Los periodistas miden al parlamentario por el número de proyectos que haya presentado. Ah, esos proyectos, ¿y qué? ¿Qué tipo de proyectos son? Cada condecoración a mi primo, que la estatua de no sé qué, que declarar la chicha patrimonio de Boyacá, el tejo de... Eso es, ¿no? Y entonces le figura esta. Él presentó 30 proyectos de ley. Pierdan el tiempo. Yo siempre he dicho, si hiciéramos 5 leyes bien hechas en el año, sería fabuloso. Lo importante es que hagamos un control político, porque esa es la razón desde el Congreso. En el mundo entero es el control político, no la fábrica de leyes. Pero en Colombia nunca se han puesto a indagar cuál es el oficio de un Congreso. La gente cree que el congresista debe estar las 24 horas como un mercador de la oficina. No, en todos los países del mundo, hay unos que no trabajan sino 90 días en el año. ¿Por qué? Porque lo que les importa es el control político. En Cuba, el Congreso sesiona únicamente 3 meses en el año. De resto están en su provincia atendiendo a la problemática. Recogen todos los... Llegan y legislan allá. Pero aquí no, aquí quieren la ignorancia de este pueblo. Es que este pueblo no sabe para qué es el Congreso. Ay, no están haciendo nada. Están haciendo control político. ¿Y eso qué es? Por eso es necesario enseñarles un poquito de cultura legislativa en el colegio. Así es, y miren nada más que el tema del control político es muy importante para que la ciudadanía sepa qué hacer. Usted, digamos que en su momento citó a Peñalosa, yo cité a Gustavo Petro, y ahorita usted volvió a citar a Peñalosa y ha citado y ha generado jurisprudencia inclusive alrededor de eso, porque nadie se atreve a hacer un verdadero control político. Y los alcaldes se creen inmortales y algunos ministros se creen inmortales, creen que están por encima de cualquier persona y no. Para eso nos eligen a nosotros, para decir las cosas por su nombre, para advertir que la ciudadanía se está muriendo, para advertir que no le digan mentiras a la ciudadanía, para advertir que para que hagamos Edward, eso es el control político. Mire, cuando yo llegué al Congreso, como allá existe la jurisprudencia de secretaría, yo presenté un proyecto y quería que me nombraran ponente a mí. Yo, no, es que este autor del proyecto no puede ser ponente. No. Entonces yo les pedí, de hecho, díganme en qué disposición está eso. No, entonces tuvieron que aceptar que el ponente podía ser el autor, porque se inventan eso. Se inventaron una cosa. Tú has visto que es otro invento que tienen en secretaría, que tienes que firmar las 8 copias, con una sola es suficiente. Ya en el mundo digital. Perdón, que traiga 8 copias. ¿Para qué? No le sirve la fotocopia. Pero es que se acostumbra. Ahora, se acostumbra así, pero yo no les firmo esta y no más, punto. Se acabó, entonces conmigo no pelean, con ese no peleamos. ¿Verdad? Yo no fui a pelear, yo fui a obedecer la ley existente, no la ley imaginaria, porque hay personas subalternos que imaginan leyes y se la aplican a los demás. Yo a eso no le jalo. Mire, y ahorita voy a hacer una cosa y usted va a tener que acompañarme. Voy a proponer una reglamentación de la mesa directiva de Cámara para que todo aquel que presente un impedimento lo sustente conforme dice la ley. Me gusta la idea. Porque es que dicen, ay, me declaro impedido porque soy pariente. Momento, en ninguna parte del mundo su manifestación de impedimento es válida mientras no la justifique en su memorial. Usted queda diga, o sea, entonces diga, me declaro impedido porque soy... Esa vaina por si acaso tiene que cambiarse y eso es parte de la responsabilidad. No, pero eso, esto que ustedes me acompañen porque lo voy a hacer. Yo sé que el nuevo presidente de la Cámara tiene idea en eso. Vamos a acabar con ese circo de los impedimentos. Que me estaba impedido porque un pariente mío se puede beneficiar. Un momentico. Díganos quién es y en qué puede beneficiar a su pariente. Dígame en qué lo puede beneficiar. Y pariente dentro de los grados de consanguinidad que nosotros dijimos o pariente que es pariente. Exacto. No por eso. Es que usted no ha visto. Un día me puse con un periodista a mirar y le dije, mire, nosotros podíamos hacer un programa, show, para mostrar la estupidez de mis compañeros. Así le dije. ¿En serio? Tú sabes, Edward, que yo soy así. Pero al fin no concretamos la cosa. Coger y mostrarlos. ¿De qué se declara impedidos? Así es. ¿Lo hacen para qué? Para dilatar. O por si acá. Por si acá. Por si acá.
No es No, que, no, y por el no. miedo, por el Consejo de Estado, no es que el Consejo de Estado me va a quitar. Hombre, yo creo que cuando uno obra de buena fe, el Consejo de Estado también es una entidad que mira todo eso. Ahora, Claro que sí. creo que Sí. a futuro tenemos que mirar cómo generamos esa dignificación en los congresistas, y eso se hace a punta de hacer lo que usted está diciendo. Va, Que ahorita por lo menos sustenten necesito, oiga, de que me memorial. firme que me firme Donde un proyecto, oiga, ¿y por qué se declara impedido? Por esto, esto, esto. Y ya Edgar, sabemos si sí es hablando cierto. de cosas de cultura, necesito que me firme el proyecto que voy a presentar el 20 de julio, que lo voy a presentar con, no creo, con los... ¿Cuál es el proyecto? Y contigo, Sí, es nuestro proyecto el de determinar las prohibiciones exactas en materia de parqueo. Porque aquí el policía se imagina que usted va parqueado porque él quiere. En el mundo entero, y usted ha estado, y las siempre dice, horas. no parquee de tal hora a tal hora o de tales días. Aquí no. El policía le dice, es que ¿dónde está la prohibición? Ah, no, es que el código dice que en estos sitios. Y se lo inventa el policía. Y como el inspector de tránsito es más analfabeta que el policía que le puso aparte, terminan sancionándolo. Esa es la verdad. Es cierto, eso es cierto. Pero ahí sí, con esa va conmigo usted. En esa, además, ya lo habíamos presentado, pero Senado no lo hundió. No, en el Senado lo dejaron morir, allá lo mataron. Pero eso es una garantía para el ciudadano. O sea, Claro. ¿por qué no puedo tener mi carro ahí entre tal hora y tal hora? O sea, si hay una prohibición de parqueos porque obstaculiza la vía, pero a las 3 de la mañana, ¿qué obstáculo va a tener? Yo me he parqueado en Nueva York, en la Quinta Avenida, a las 3 de la mañana y no molestan porque yo no estorbo. Si yo no estoy estorbando, ¿por qué, mano? Me he parqueado. Así es, así es. Pero aquí no, aquí llegan a las 3 de la mañana a un barrio como la Esmeralda a poner partes y a llevarse carros cuando el carro está visitando un pariente, porque el policía tiene que hacer algo. Eso es lo que tenemos que acabar con ese proyecto y usted va a tener que ayudarme porque en Senado nos lo hundieron. Así es, así es. No, Navitas, de resto, le quería preguntar, ¿hay alguien que usted quiere mucho? Bueno, usted quiere mucho, ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo 3. 3. ¿Y nietos? 2. ¿Cuál es el más consentido? En este momento están empatados, porque la verdad es que no digamos mentiras. Usted me toca el aspecto humano. Cuando usted tiene su primer nieto, Ajá. usted como que se enamora de ese primer nieto, pero el otro va ganando espacios. Y hoy en día, pongamos, con el menor, con él he viajado, he estado conmigo en 45 países. Y con el mayor, que no sale conmigo tanto, con él arreglamos el Mini Cooper, él me maneja la finquita de Chocontá, le gusta el billar. Entonces, cada uno tiene una afinidad. Entonces, estoy feliz con ellos dos. Pues esas son las razones de mi existencia. Qué bueno. ¿Y le han hecho falta en este tiempo? No, yo voy los domingos a verlos. Ah, bueno. Me meto en mis escafandras, me parezco un buzo, voy a ellos, los veo y vuelvo. Pues lógicamente mientras uno tome todas las medidas del caso, el guante, Sí, el alcohol, eso sí. así Pero es. tampoco porque yo llevo 4 meses encerrado, desde que yo llegué al Canadá el 13 de marzo y desde esa época quedé en cuarentena. Entonces, lógicamente, siempre la familia hace falta. Nada más, cuénteme un poquito el tema de los carros, que yo siempre, lo del Mini Cooper, a mí me parece, yo era estudiante, le confieso esto, yo era estudiante de Derecho en la Universidad Libre, y nada más, y nada más, era congresista allá, Mire, y salía en el Mini Cooper y yo decía, wow, qué vaina más espectacular. mire, este es el modelo escala del Minivel. Es este. Mi nieto lo decoró así. Este carro existe ahorita, se le modificó el sistema de turbo y todo. Ajá. Y con este era que yo corría. Con el grande, ¿no? Ese es un carrazo. Yo digo, ¿Cuándo quien su tiene un mini, carros, Navitas? mira, yo le decía hoy a mi hija, quien tiene un mini y un maltés es feliz. El perrito maltés, digo yo, feliz, un Mini Cooper y un maltés, ¿qué más quiere usted en la vida? Eso es cierto. Navitas, y otra pregunta que quería de pronto hacerle ya con más
digamos, con más eh, énfasis de pronto en algo que usted y yo nos apasionamos y es en el viajar. Y un día hablamos de San Petersburgo. Antiguo Leningrado, cuando yo lo conocí. Yo lo conocí siendo en Leningrado, estuve 2 veces allá. Que además nos impactó a los dos. Sí. Que nos impactó a Mire, los dos. Pero cuente un poquito por qué ese día que hablábamos de San Petersburgo, por qué nos impactó, por qué el país necesita pensar en grande claro, y es que mirar las mire, páginas grandes a futuro. usted, usted Pensar y yo a decíamos, 300 años. usted y yo decíamos que aquí hacen callecitas. Uh -huh. Pedro el Grande hacía avenidas. Uno se pone a mirar el diseño de San Petersburgo hecho por el mismo zar que se fue allá y dirigió las obras, no al estilo Peñalosa, que las mandaba a hacer y él miraba desde Nueva York, no, este estuvo ahí y le gustaban los amplios espacios. Uno dice, ¿para qué hacían tan amplio esto? Porque pensaban en grande. En Argentina, si usted mira Argentina, todas las avenidas son grandes, por esa mentalidad de que vamos a crecer. En Colombia no, todo es chiquito, todo es chiquito. Porque como somos un pueblo con mentalidad de enano, no aspiramos a crecer. Ellos sí, y en San Petersburgo lo viste tú, ¿cuántos años hace que se hizo la ciudad? Los embarcaderos, todo eso. Canaletas, todo. Todo. Impresionante, impresionante. Y Además que la historia es muy interesante porque San Petersburgo antes era realmente la capital de Rusia. sí. Y tenía una razón de ser, luego crean Moscú, pero la razón de ser de San Petersburgo, el zar sacaba todo el oro y todo el hierro y todos esos minerales llegaban ahí, y el man lo que hacía era poner a toda esa gente a trabajar y a construir en grande. Y algo que me impactó es que eso, que San Petersburgo, además que es una ciudad inmensa, empoderada, llena de cultura, es uno de los principales sitios turísticos del mundo. Y hasta en eso tuvieron que pensar esos manes. Todo lo pensaban en grande. Es decir, algún día vendrán a visitarnos y a conocer esta maravilla. No, es que es la mentalidad de ellos. Es decir, si uno mira ese río, el río Neva es ese de ahí, ¿no? Oiga, es la forma que lo han tenido toda la vida. Aquí acabamos con el río Bogotá y allá estos han conservado y lo usan como vía de transporte y todo eso. ¿Por qué? Esa es mentalidad. Lamentablemente, este país no nació para ser un país grande. Por lo menos hagamos leyes para que nos las cumplan ahora con esta propuesta, a ver si la aceptan. Digo, aceptamos toda clase de críticas porque no tenemos, pero intentaremos hacer una realidad de esa ley con la que ha soñado Eduardo, de que el que la hace la paga, donde se aplicarán sanciones cortas pero efectivas, donde la víctima verá garantizados sus derechos, donde el Estado no hará gastos innecesarios porque el delincuente que le incumpla pagará con sus cauciones esos gastos. Eso es buscar un poquito de justicia, una gotica, no es mucho pedirles. Así es, Navitas. Navitas, ¿y qué otra ciudad le ha impactado? De tantos países que usted ha viajado, países con... Me gustó mucho, como cosa curiosa, San Marino, la República de San Marino. Es divino, eso es divino. Es una ciudad de juguete, la famosa cuna de los ballesteros. Sabes que esa fue la primera república en el mundo y esa república nunca fue conquistada por nadie porque está en el filo de una cordillera allá. Entonces, unos tipos que trabajaban en canteras y fabricaban ballestas, pues bajaban a cualquiera. Los romanos los respetaron. Entonces, Hitler no se metió allá, nadie se metió. Había un premio, el famoso premio de San Marino, ¿recuerdas? Pero el premio era patrocinado por San Marino, porque en San Marino es imposible hacer una carrera de automóviles. Son 2 calles. Es divino. Si algún día tienes tiempo, ve allá. Ese frente Adriático, eso es divino. Eso me gustó a mí. Volvería a ese lugar N veces. Y ahora que estuve 2 veces, estaba en Tallinn, cosa tan bonita. Si tú estuviste en Moscú, allá en Tallinn tienen una réplica de la misma catedral de Moscú, la tienen en Tallinn. Espectacular. Vaya, eso es bonito. ¿El Vaticano le gustó? Sí, claro que sí, a quien no le gusta. No tanto por su construcción, yo no voy a hablar más de Bernini, sino por lo que hay dentro. Dentro, sí. El verdadero tesoro, me acuerdo que a mí me tocó una señora en Roma que me impactó mucho, era una socióloga, era también antropóloga,
la que nos hizo el recorrido, y hablaba españolete así todo. Pues, Como todos aprenden a hablar con españoles y por eso. Exactamente. Entonces, le decía, a vosotros os voy a decir una cosa, y es que van a hablar de la cúpula que dice que es de oro. No, 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 no. Vamos, la verdadera riqueza que tiene el Vaticano es su arte, lo que tiene, su historia. Entonces, a mí me impactó mucho eso y fue algo impresionante ver cómo ese arte, esa riqueza, sus verdaderos tesoros son todo lo que guardan dentro y cómo también los visitan por eso. Si la Iglesia Católica vendiera uno solo de sus tesoros, podría arreglarnos el déficit a nosotros. Así es, así es. Oigan, Navitas, pues no, muchas gracias. A usted por la invitación a su espacio. Y vamos adelante con los proyecticos. El de la educación, ustedes que tienen vara con esa ministra, díganle que lo que decía el señor Hurtado, hombre, pongan en práctica eso. Es que la ignorancia de la ley sí le sirve de excusa al pobre nuestro porque nunca tuvo oportunidad de conocerla. Pues y yo, nada más, uno tiene que, y yo he insistido mucho en esto y ojalá, si algún día Dios me permite mi sueño es ser presidente, si yo puedo servir en eso, nada más, una de las cosas a las que hay que apuntarles a la prevención del delito y a formar en educación a todo el mundo para que respeten. Si nosotros prevenimos, cuidamos, pues no vamos a tener delincuentes, y si los hay, pues digamos que a esos delincuentes por lo menos también la sociedad los rechazará, y esto lo que necesita es oportunidades, Navitas. El país necesita muchas oportunidades. Gracias a usted porque me dio la oportunidad de compartir en esto, hablando de esa ley que consideramos necesaria. Esperemos que no se nos quede el sueño y que nos permitan nuestros compañeros despertar y hacer de eso una realidad. Así es, Navitas. Entonces, gracias por compartir con este espacio. Para mí es un honor siempre estar compartiendo con una persona como usted, sabia, que además desplegada de cualquier cosa, bondadosa, y de verdad que Navas, muchísimas gracias, y bueno, el que la hace la paga. Esperamos sus comentarios. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao a todos.